Hola, buen día chicos. ¿Cómo están? Buen día, profe. ¿Cómo va? Buen día. Hoy vamos a hacer práctica de prueba de hipótesis. Los ejercicios propuestos para esta videoconferencia son el 5, el 6 y el 7. ¿Quieren hacer alguna pregunta antes, alguna cuestión teórica que quieran preguntar? Si no, vamos ahí y vamos a repasar igualmente mientras resolvamos esos ejercicios. Vamos a seguramente repasar algunos conceptos teóricos. ¿Se me escucha bien? Sí, profe. Bueno, muy bien. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta? Si no, ya arranco. Vamos a presentar la pantalla. Bueno, ustedes tienen un PDF con la práctica, yo ya directamente voy al que tenemos como resolución. Se ve bien, este es el primero que vamos a tomar, el ejercicio 5. Hola, Juanjo. Hola Lili, buen día. Ahí lo logré, no podía comunicarme, te mandé un mensaje. No hay problema. Bueno, yo tengo todo cargado, no sé si vos lo tenés ya cargado, no sé cómo hacemos. Yo ya estoy, ya había puesto para presentar. Bueno, dale con uno, después hago otro yo. Dale. Yo no veo la presentación, ¿dónde la tenés? ¿No se ve, chicos? ¿No se ve? Sí, profe, se ve. Sí, se ve. Ahí Ay, Lili. digo algo raro, porque me aparecen todos los nombres, con las fotos de los chicos, con no sé qué. Profe, tiene que ir hacia la derecha, al inferior derecho, hay 3 puntitos. Lo cliquea y va a aparecerle cambiar diseño. Entonces usted tiene que No, poner el que... no lo tengo el diseño ese. A ver, lo cambio, como vos decís. No, sigue igual. Y si no, donde están las personas, fíjate en donde diga Juan José presentación, y ahí Yo quizá te estoy viendo. Juan José presentación, Sí, te veo hablando, todo, se mueve tu cosa. pero Bueno, no importa, dale. Después presento yo si y no veo pinchás sobre esa persona. presento yo y veo si de Bueno, presentar yo lo veo. Dale, seguí. los salarios, Viene complicado hoy. el ejercicio 5, ahí admito a alguien, el ejercicio 5 nos dice, los salarios semanales de una industria se distribuyen normalmente con una media de 4.500 pesos y desvío estándar de 260 pesos. Se toma una muestra de 20 obreros seleccionados al azar de una compañía de esa industria y se encuentra un salario promedio semanal de 4.000 pesos. En base a estos datos, ¿es posible concluir que esa compañía paga salarios acordes al promedio? Considere un nivel de significación del 1%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos propone el ejercicio? Lo que nos dice es que sabemos que los salarios semanales de una industria tienen una distribución normal con un cierto promedio y un cierto desvío estándar. Eso es un dato, ¿cierto? Lo que queremos corroborar es si los salarios de esta compañía, ¿sí? Porque dice, se toma una muestra de 20 obreros seleccionados al azar de una compañía, ¿sí? Y se encuentra un promedio de 4.000 pesos, ¿sí? ¿Esa compañía paga acorde a los salarios de la industria? ¿O pagan, por lo que parece acá, o con el indicio que veo, pareciera que paga menos, ¿no? Pero ¿paga acorde a lo que paga la industria o no? Eso es lo que yo quiero probar. ¿Está bien? En base a estos datos, dice,
¿Es posible concluir que paga los salarios acordes al promedio de la industria? Lo que vamos a llevar a cabo es una prueba de hipótesis, ¿sí? Cuando postulamos una prueba de hipótesis, o llevamos a cabo una prueba de hipótesis, mejor dicho, se postula una hipótesis que es una hipótesis nula, y en base a esas se postula la hipótesis alternativa, o puede que se postule primero la alternativa y luego la hipótesis nula. Pero siempre que se hace una prueba de hipótesis, se pone una hipótesis a prueba, y esa hipótesis que se pone a prueba es la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo postularían ustedes la hipótesis? ¿Sobre qué parámetros se lleva a cabo la prueba de hipótesis? ¿Y cuáles serían las hipótesis que postularían? ¿Qué les parece? H0 sería de la media de lo que ganan los de salarios de 4.500. Bien. ¿Y la hipótesis alternativa entonces? Que no ganan 4.500. Que no ganan 4.000. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, ¿sobre qué parámetro voy a llevar a cabo la prueba de hipótesis? Y de hecho lo dice, digamos, de alguna manera, sobre la media poblacional, ¿sí? Yo supongo, o se supone, ¿sí?, que esta compañía, en la hipótesis nula, voy a postular, ¿sí?, que esa compañía paga salarios acorde a la industria. ¿Y cómo es el salario promedio de la industria? Según lo que se postula, que es igual a 4.500, que fue lo que dijeron, ¿sí? Al postular la igualdad, en la hipótesis alternativa, que es una hipótesis contraria, ¿sí?, voy a postular que los salarios son distintos a 4.500. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se sigue? Siempre que se postuló la hipótesis, bueno, acá previamente uno tiene que saber sobre qué va a probar. Nosotros en este capítulo estamos viendo hipótesis paramétrica, y los parámetros sobre los cuales vamos a probar son o media poblacional o proporción poblacional. Así que en este caso tenemos que dilucidar eso seguramente, pero bueno, en este caso no hay mucho para dudar, es sobre una media, ¿sí? Una media poblacional. En la hipótesis nula consideramos que esa media poblacional es igual a 4.500. La alternativa dijimos de distinto. Siempre que se postulan las hipótesis, luego se establece el nivel de significación, que es el segundo paso. En el caso este nos dice que llevemos a cabo la prueba o si se puede verificar con un nivel de significación del 1%. Si bien acá está expresado en porcentaje, el nivel de significación es una probabilidad, no es un porcentaje. Así que siempre que lo vayamos a expresar, lo vamos a expresar como una probabilidad. Entonces alfa es igual a 0,01. ¿Está bien? Lo siguiente sería que nosotros establezcamos, por ejemplo, lo que llamamos el estadístico de prueba, ¿sí? Pero para eso siempre, más allá de que a veces no se haga, uno tiene que corroborar, ¿sí?, cómo es la distribución de ese estadístico de prueba. Y para eso primero tenemos que saber a qué vamos a usar como estimador o quién es el mejor estimador, ¿sí?, de la media poblacional. X media. X media. ¿Y cómo se distribuye X media? Porque si bien esto no hace falta que por ahí lo hagamos, siempre hay una pregunta previa, porque si no conozco la distribución de X media, del estimador que yo uso para construir la estadística de prueba, el test no lo podría llevar a cabo, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la parte teórica hay un cuadro donde tienen todas las situaciones y hay una parte donde esta metodología clásica no podría ser llevada a cabo? Entonces, X media, ¿cómo se distribuye? ¿Qué les parece? Normal. ¿Por qué? Normalmente. ¿Por qué? Porque Porque la enunciado se distribuye de manera normal. Porque los dice, claro, en el enunciado ya dice, los salarios, la variable X, que serían los salarios en pesos, se distribuyen de manera normal, con un promedio de 4.500 y un sigma de 260. Profe, ¿por qué sigma? ¿Por qué toda esa información? Lo decía el enunciado. Los salarios de la industria se distribuyen normal, con mu 4.500 y de bioestándar, que sería sigma, 260 pesos. Ahora, la variable X media, si yo tuviese que construir la distribución, más allá de que, como les digo, no es que sean obligatorio, pero sí
sí lo tengo que repasar porque si no estaría cayendo en un error. La variable X, X media, ¿sí? La variable media muestral, tiene una distribución normal. ¿Con qué promedio? ¿Con qué salario promedio? ¿Con qué parámetro de centralidad? X media se distribuye normal. ¿Con qué parámetro de centralidad? ¿Qué dirían? 4.500. 4.500. Y el desvío estándar de X media, el error estándar de la variable media muestral, ¿cuál sería? Sería 260 sobre la raíz cuadrada de 20. 260 sobre la raíz cuadrada de 20. Perfecto, ¿está? Más allá de esta cuestión, ya les digo, no es obligatorio, pero tengo que tener en cuenta eso porque si no logro ver que la media muestral se distribuye de manera normal, ¿sí? No podría utilizar esta metodología para llevar a cabo la prueba de hipótesis. Entonces, una vez que yo verifiqué eso, ahí entonces voy a plantearme, bueno, ¿qué sigue? El estadístico de prueba. Yo seleccioné para el estadístico de prueba, más allá de que, acá está primero esto, el estadístico de prueba, ¿cuál sería? La estandarización de este estimador, ¿cierto? X media menos mu sub 0 sobre el sigma de X media, ¿está bien? Y una vez que yo planteé el estadístico de prueba, lo calculo. ¿Cuánto da el estadístico de prueba? Tendríamos en una muestra de 20 obreros, ¿qué observé? Una media muestral, que esto sería la estimación puntual, ¿no? De ese estimador, de 4.000 pesos. Yo ahí ven que juego un poco por ahí con el capítulo 4, con la parte A, ¿sí? La media muestral nos dio 4.000 pesos. El estadístico de prueba, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a calcular, ¿sí? Acá podríamos agregar el paso ese, el estadístico de prueba, si bien me va a costar un poquito, pero el estadístico de prueba, ¿quién sería para nosotros? Porque acá ya está el valuado, ¿no? El estadístico de prueba, ¿quién es? Una Z, ¿sí? Que es igual a X media. Cualquier cosa, puse el link de la video. A ver, porque tengo que admitir a alguien. Sí, se te hace Ahí está. un lío. Sí, hice el lío yo, me parece. Bueno, más allá de esto, porque está en la teoría total, ¿sí? X media menos mu sub 0, que mu sub 0, que sería el que postulé. Que si ese desvío estándar del estimador no lo conozco, puede que caiga, en vez de una estadística de prueba, que sea Z, una P de Student, ¿está bien? Bueno, una vez que me planteé el estadístico de prueba, lo valoro en base a los datos de la muestra. En este caso, la estimación puntual fue 4.000. 4.000 menos 4.500, que es lo que está postulado, y por eso la importancia de la igualdad en la hipótesis nula, lo que está postulado en la hipótesis nula. Dividido el desvío estándar del estimador, que fue lo que ustedes me dijeron recién. Esta cuenta da menos 1,94, ¿sí? ¿Qué es lo que siempre voy a hacer? Y ahora yo cerré una ventana, sí. Ahí en el chat están diciendo que les dan otro resultado. Ah, ¿sí? Ay, Sí, pero a mí también me ha resultado. Bueno. Nos da menos 8,6. Pero muy distintos. Yo acá no tengo una calculadora. A ver, yo te lo calculo. Dale. Sería, poneme de nuevo, 260 dividido la raíz de 20 da 58,14. Sí. 4.000 menos 4.500 dividido 58,14. No, me da menos 8 y algo, pará. Claro, lo que dicen los chicos. Menos 8. Menos 8,60. Menos 8 y algo, sí. Espérate que lo hago Bien, de nuevo entonces, por las dudas. 4.000 menos 4.000 menos 4.000.
¿No tenés cargadas las soluciones vos o esta es la solución? Porque esto es algo que Sí, hiciste sí, vos, esto es lo Juanjo. que yo bajé. No sé si Esto han es agregado alguna una- otra. Me dio 8,6. Sí, sí, ahí lo... Sí, menos Pero fue la solución. 8,699. Menos Sí, sí, yo lo 8, bajé. Mirá, otra vez, no lo verifiqué, pero más que nada me quise hacer esto para que vieran los chicos. entonces yo lo Y tengo no me di cargado, pero cuenta que era menos un valor tan alejado. Pero sí, menos nosotros, 8,6 da. menos Se 8,6, bien. rechaza, obviamente. Bajo la hipótesis nula, nosotros estamos diciendo, ¿sí? Bajo la hipótesis nula, estamos diciendo que el parámetro de centralidad de X raya es 4500. Entonces, tendríamos esta situación. El estimador, ¿sí? Está centrado en 4500 bajo la hipótesis nula. En la hipótesis alternativa nosotros estamos postulando que es distinto, ¿sí? Entonces se nos generan dos situaciones de rechazo. Si observo valores muy alejados de 4500, ¿sí? Parece que no hay sustento para la hipótesis nula, ya sean valores muy chicos o valores muy grandes. Como la hipótesis alternativa es de distinto, se nos genera un test de hipótesis bilateral, en donde hay dos regiones de rechazo, una a la izquierda y una a la derecha, ¿está bien? Valores muy pequeños, en este caso muy pequeños con respecto al 4500, valores muy alejados del 4500 que sean muy chicos, van a llevarnos a un rechazo de esa hipótesis nula. Y valores muy altos también. En particular, y eso es lo que yo decía, Lili, no me di cuenta, no relacioné todo esto, pero observamos en la muestra de 20 obreros, ¿qué observamos? Un valor de 4000. Esto es lo observado, ¿cierto? Ese 4000, fíjense, directamente ni siquiera el programa me puso el valor porque está muy alejado. Es un valor que está por acá. ¿Se ve eso? ¿Todos llegan a ver que es un valor muy alejado? Sí, profesor. Es un valor muy poco probable bajo la hipótesis nula, y eso es lo que estamos viendo. Pero nosotros no nos quedamos, o sea, con ver el valor, porque a veces no tenemos con la gráfica con el software, por ahí lo hacemos en forma, o no la hacemos, o lo hacemos en forma manual y no nos damos cuenta que es un valor tan alejado. Entonces lo que hacemos es, bueno, a ver, nos pasamos al eje del eje Z, o al eje de la T-Student, en este caso un eje Z, y vamos a verificar, y ahí establecemos las reglas de decisión, si realmente ese valor cae en la zona de rechazo o en la zona de no rechazo. Lo que está sombreado con rojo serían las zonas donde yo voy a rechazar. Esta zona de roja y esta zona roja, ¿cuánto suman en probabilidad? ¿Cuánto tienen que sumar en probabilidad? 0,01. 0,01, que es el nivel de significación que yo me fijé. ¿Por qué? Porque yo puedo estar rechazando acá la hipótesis nula, pero la hipótesis nula ser cierta, porque es parte de la distribución. Ahora, yo me fijé de antemano, si yo rechazo una hipótesis nula, que es cierta, que estoy cometiendo un error. ¿Qué error estoy cometiendo? El tipo 1. Error de tipo 1. Y yo me fijé de antemano que el error de tipo 1, la probabilidad de error de tipo 1 que estoy dispuesto a tolerar es de 0,01. Por eso esta zona y esta zona, que suman toda la región de rechazo, van a sumar como probabilidad alfa. ¿Sí? Entonces acá hay 0,005 de probabilidad y acá un 0,005. Entonces, ahí es donde establecemos el Z crítico, que se lo llama, que sería el Z de alfa sobre 2 y el Z de 1 menos alfa sobre 2, ¿sí? El Z que acumuló alfa sobre 2 de probabilidad y el Z que acumuló 1 menos alfa sobre 2 de probabilidad. ¿Todos lo ven a eso? Si lo buscan en la tabla, sería el Z de 0,005 y el Z de 0,995. Con buscar uno es suficiente porque yo ya sé que el otro es el opuesto por la perfecta simetría de la distribución. ¿Está bien? Entonces ese valor es menos 2,58. ¿Cómo se establece la regla de decisión? Si el valor observado
Hay dos formas de establecerla, ¿sí? Acá está una, pero las dos son válidas. Si el valor observado es menor que este, el z de alfa sobre 2, rechazo. ¿Por qué? Porque sería un valor, cualquier valor que esté a la izquierda, rechaza. O, si z observado es mayor que este, rechazo. ¿Está? Lo veo en la gráfica, por eso es sumamente importante siempre la gráfica. Es lo que más me indica, sin necesidad de aprender de memoria, reglas de decisión, en dónde están las regiones de rechazo, y entonces cómo establecerla. Si yo lo observo de acá, yo me doy cuenta cómo establecerla. Si es menor que el valor de acá, rechazo. Si es mayor que el valor que está acá, rechazo. ¿Se ve eso? Entonces, ¿qué observamos nosotros? Menos 8,60, o sea, un valor que está sumamente a la izquierda. ¿Cuál va a ser la decisión? ¿Rechazar o no rechazar? ¿Está? Es muy poco probable que si la hipótesis nula es cierta, observe un valor de esa característica. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Acá figura la regla de decisión de otra forma, y eso todo lo ven, no sé si es una cuestión de matemática 1, usamos el valor absoluto. Si el valor absoluto del z observado, ¿sí?, es mayor al valor crítico, al valor al positivo o al valor absoluto del z crítico, también se lo puede poner, rechazaríamos H0. Si no es mayor, no se rechaza. Acá, en realidad nos dio distinto al final, esto era como, nos da 8,60. Es mayor. Entonces, rechazo. Acá nos cambia todo. ¿Está bien? ¿Están todos de acuerdo? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Lili, no sé si querés agregar algo. Sí. Me quedó una duda. En el Z crítico, ¿por qué sería? Hay dos, digamos. ¿Cómo se Hay queda? dos. Rechazo. Digamos, al 0,995, de ahí se tendría que ser 1 menos 0,995 para hacer algo otro. ¿O cómo sería? No, 1 menos 0,005. Si vos tenés 0,01 en estas dos, alfa sobre 2 sería 0,01 dividido 2, te da 0,005, que es lo que puso acá en el z de la izquierda, que es el más chico. El z de la izquierda es z de alfa sobre 2. Entonces, ¿cuánto es 0,01 dividido 2? Ah, claro. ¿Cuánto Y ¿Está ahí bien? está el otro, sí. Gracias. Y Claro. el del otro lado es 1 menos 0,005, que sería 1 menos alfa sobre 2. Queda 0,995, ¿no? ¿Está? Sí, gracias. Ahí está, bueno, no, yo hasta que escriba esto, vieron que escribir con ecuaciones y todo lleva tiempo y la computadora medio lenta, pero viene de ahí, ¿cierto? ¿Está? Alfa sobre 2, siempre esto, uno a veces lo da por alto, pero esto siempre es como que, bueno, en clase a veces uno lo hace porque no lo ven muchas veces. Alfa sobre 2 les da esto. O sea, hay un z, que es el z de 0,05, y el z de 0,995, que es de 1 menos alfa. Eso siempre que la prueba de hipótesis sea bilateral, voy a tener dos valores críticos. Uno a la izquierda y uno a la derecha. Por eso bilateral, dos colas. Dos zonas de rechazo. ¿Sí? Bueno, entonces la decisión fue rechazar la hipótesis nula. Y siempre que se hace una prueba de hipótesis, después, yo no sé si está planteado ahí, se concluye. Acá la conclusión va a cambiar porque, ¿qué pasó? Estaba hecho como que no se rechazaba. Con un nivel de significación del 1%, existe evidencia muestral suficiente, ¿sí?, para concluir que la compañía no paga salarios. Paga salario diferente al promedio, está bien. No lo había terminado de leer, estaba cambiando. Está bien así. ¿Está? ¿Existe evidencia suficiente para qué? Nos quedamos con, rechazamos la hipótesis nula. Entonces, ¿con qué nos quedamos?
con H1, ¿sí? Probamos que esa hipótesis nula es falsa. ¿Puedo cometer un error? Y sí, puedo estar cometiendo un error de tipo 1, ¿está bien? ¿Alguna Acá pregunta? lo ideal en este tipo para saber si se paga más o menos es haber puesto en la hipótesis alternativa, pero acá no lo pide, porque acá la pregunta es si difiere. Si difiere, igual contra distinto, no hay. Pero realmente para saber si paga más o menos, haber puesto, paga, qué sé yo, paga salarios inferiores al promedio, entonces ahí la hipótesis alternativa, en vez de ser distinto, pondríamos menor que. Y se podría entonces concluir, si nosotros rechazamos que es distinto, que no es igual a 4.500, aceptamos de que es menor a 4.500. Acá no, porque acá pregunta difiere, o sea que está bien planteada la hipótesis. Pero para tener una decisión un poco más certera, si es mayor o es menor lo que se paga, muchas veces se puede probar igual contra mayor o igual contra menor. Bien. Lili, no sé si ves la pantalla ahora o querés Sí, presentar vos o querés que siga yo. Yo la veo. Bueno, Lo que yo no puedo, yo con tu presentación no puedo marcar nada, o sea que tendría que sacar, presentar yo, no sé, seguí vos no, entonces. yo sigo, si no hay problema. No, Yo sigo y vos cualquier cosa me va, o si me olvido algo, sí, o acotar encontrar, algo, o por ahí me confundan algo. Acá yo fíjate que lo había mirado por arriba y no hice el cálculo este, y mirá, esto es lo que qué se diferente. publicó, esto es lo que está cargado. Y yo lo bajé hace unos días, capaz que lo han retocado, No sé, pero ¿quién bueno, lo corrigió? Porque el que lo corrigió tendría que haberse fijado en esos errores. No sé quién lo corrigió. no sé, pero bueno, después yo No sé ahora quién vamos a ver lo. que igualmente los chicos también ya lo han adelantado, entonces puede pasar que ellos nos indiquen si hay algún otro error también. El ejercicio 6, no sé si quedó alguna duda del ejercicio 5 y quieren plantearlo. Parece No, que no. profe, de mi parte no. No, profe. Gracias. Bueno, vamos entonces al 6. Dice, un contratista ha construido un gran número de casas de aproximadamente el mismo tamaño y precio. El contratista afirma que el valor promedio de estas casas no excede los $120.000. Un corredor de bienes raíces selecciona aleatoriamente 5 de las casas construidas recientemente por el contratista y averigua sus precios, obteniendo los siguientes datos, también en dólares. Una de las casas cuesta $120.000, otra vez 122.000, otra 130.000, 125.000 y 118.000. ¿Contradicen estas 5 observaciones la afirmación del contratista acerca del valor medio de sus casas? Realice un test utilizando un nivel de significación del 5%. Entonces, lo primero que me planteo es sobre qué parámetro voy a probar, sobre qué parámetro estoy probando hipótesis. Otra vez estamos hablando de una media poblacional, ¿sí? Entonces, habrá que pensar cuáles son las hipótesis que se van a postular. ¿Cómo serían las hipótesis? A ver. ¿Qué dice el contratista? 120 es mayor que mu. Por el no excede. No excede, sería. Menor No igual excede. a 120, 120. Bien. Claro. Menor o igual. Esa afirmación que está ahí, que puede ser o sea, haya un postulado ahí, puede ser una hipótesis nula o una hipótesis alternativa. ¿Cómo me doy cuenta si es una hipótesis nula o alternativa lo que está postulándose ahí? Porque dice que afirma que no excede. En realidad, ¿qué regla uso para saber? Porque el contratista podría afirmar que el valor de las casas es superior a los $120.000 o inferior. Porque incluye la igualdad. Porque incluye la igualdad. ¿Está? Porque ahí afirma
eso solo no nos dice nada, porque si el contratista afirma que el valor promedio de las casas es inferior a los $120, yo lo que estaría postulando, o lo que estaría diciendo esa sentencia, en terminología, es mu menor que 120.000. Y al no contemplar la igualdad, yo no puedo plantear a eso como una hipótesis nula. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entonces, como acá dice no excede los $120.000, ese no excede, ¿qué significa? Mu menor o igual que 120.000. Ah, eso es una hipótesis nula. ¿Y la alternativa cuál sería? Mu mayor a $120.000. Bien. Entonces, observamos 5 casas. Tenemos los datos. No nos dice cuál fue el promedio muestral, pero lo podemos calcular. ¿Está bien? Acá nos dice, bueno, en términos del problema, esto es lo que nosotros planteamos hasta recién. Mu menor o igual, mu mayor que 120.000. El nivel de significación que voy a usar es 0,05, lo dice acá. Se selecciona una muestra de 5 casas y se obtiene. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo seguirían? Habría que usar los valores de la muestra y con la calculadora sacar la media muestral. La media muestral. Para cuando construyamos el estadístico de prueba, ¿qué vamos a necesitar aparte del valor que observamos del promedio en la muestra? ¿Qué más vamos a necesitar? El desvío. El desvío. ¿Tenemos sigma? No. No, tenemos ese. Tenemos. Ah, bien. En ningún lado dice se sabe por experiencias anteriores que el desvío estándar es de tanto, o que diga los precios de las casas se distribuyen normalmente, ¿sí? Con un desvío estándar de tanto, no lo dice eso. Así que vamos a usar los datos muestrales y vamos a tener ese. Bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, no sé si ya lo pudieron calcular o les muestro el resultado, pero igual me gustaría que lo calculen, si pueden. Creo que este sí lo corroboré. Sí, este lo había hecho. ¿Cuánto lo hicieron? 123 al promedio. $123.000. ¿Y el desvío estándar? Ahí. 4,69, 4,70. 4.690. Ustedes usaron sin los miles. Ah, ¿Está sí. bien? Bueno, entonces estarías redondeando un poquito y pondrías $4.700. Ujú. Estarías llevándolo más redondeado. Si lo usamos poniendo los miles, nos da 4.690,42. ¿Sí? Bueno, a vos te estaría dando 4.700 en realidad. ¿Está? Tendría una leve diferencia, pero... Claro. Estos son valores que estoy poniendo. Media muestral. ¿Sí? La estimación puntual y el desvío estándar. Es muestral, por eso uso ese. Ahora, hay un dato que nos falta. Fíjense que nosotros tomamos una muestra que son de 5 casas. ¿Cómo se distribuye el estimador X raya? No sabemos, profe. No sabemos. Si yo leo este enunciado y tengo que hacer una prueba de hipótesis, en realidad estaría faltándome algo para poder llevar a cabo la prueba de hipótesis. Debería averiguar cómo es la distribución de los precios de las casas, que no la dice. Entonces ahí hago, que después el ítem B me lo pregunta en realidad, supongo, ¿sí?, que el precio de las casas tiene una distribución normal. ¿Está? Supongo que el precio de las casas tiene una distribución normal, con un promedio, en la hipótesis nula que estoy postulando, que es 120.000. De ahí radica la importancia de la igualdad. Bajo la hipótesis nula, ¿qué postulo? Que es 120.000. ¿Está bien? Y el sigma, que no tengo ningún indicio, es desconocido. ¿Está hasta acá? ¿Me siguen?
Profe, hay que suponer porque si no, no queda, o sea, si no, no se puede No, hacer. no habría alternativa, ¿no? En realidad, si no hiciésemos ese supuesto, no tendríamos que usar la metodología clásica. No podría llevar a cabo la prueba de hipótesis como la vamos a llevar. Claro, gracias. Siempre es el estimador que yo uso, por eso uno insiste por ahí con lo del tema del estimador. Debo verificar con lo aprendido en la unidad 5 si puedo utilizar esa teoría. En este caso, hasta acá, con estos datos, no puedo. Haciendo ese supuesto, por eso si nos tocara un examen así, tendría que decir, bueno, suponiendo normalidad de la variable, y sigo, ¿sí? Si suponemos que la variable x es normal, entonces tendría la situación de que cuando voy al estadístico de prueba, ¿qué es lo que pasa? Y siempre acá una cuestión que ya nos pasó cuando estuvimos haciendo estimación de parámetros, esto depende de cada uno, pero yo generalmente les digo, hay un disparador, hay una alarma. La alarma que me genere qué estadística pivote o qué estadística de prueba voy a usar es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es chico, es menor que 30. Eso me va a llevar a mí a que pueda tener que utilizar, ¿sí?, otra distribución cuando yo estandarizo. No la normal estandarizada, sino la T-Student, que tiene muchas similitudes, pero sabemos que es una distribución que es un poco más dispersa que la normal estándar. ¿Está bien? Si el tamaño de la muestra es menor que 30 y además se presentan otras dos cuestiones, voy a caer en la T-Student. ¿Cuáles son esas dos cuestiones? Que la distribución sea normal Ajá. y que sigma sea desconocido. Y que sigma sea desconocido. En este caso, lo de la distribución normal fue un supuesto, porque no lo decía. Pero siempre que el tamaño de muestra sea menor que 30, no nos queda alternativa en nuestros casos de que la variable x la tenga que suponer normal. Si no, caigo en otra metodología que nosotros desconocemos en este curso, ¿sí? Hay otro tipo de metodología, pero bueno, nosotros no la conocemos. Entonces, cuando haya un tamaño de muestra menor que 30, en nuestro caso, de alguna manera, si podemos aplicar esta metodología, estaríamos suponiendo normalidad de la variable. Así que eso es como que van de la mano siempre. Pero el sigma puede ser conocido o desconocido. Eso hay que verlo en el ejercicio en cuestión. En este caso, como ya vimos, no tenemos un dato del sigma. Si acá hubiese dicho, se sabe que el desvío estándar es $5.000, ya está. Por más que se haya presentado una muestra chica, de la cual yo después supongo normalidad de la variable x, sigma es conocido y listo. No caigo en la estadística T-Student. En este caso sí. ¿Se ve eso? N menor que 30, X supongo normal, sigma desconocido. Las tres cuestiones o tres características que hacen que cuando yo estandarizo, ¿sí?, la estadística de prueba, no la variable X, sino que la estadística de prueba tiene una distribución T de student. ¿Está? La construcción de la estadística de prueba es igual y las reglas de decisión y todo lo demás en realidad es igual. Lo importante es darme cuenta cuál es la estadística, cómo es la distribución de la estadística de prueba. Y siempre es el disparador para que sea una T-Student, el primer disparador es que la muestra sea chica, o sea menor que 30. Después verifico las otras dos condiciones y si se presentan, tengo que tener en cuenta eso. ¿Está? Sí, profe. Entonces la construcción es la misma. Yo ahora sé que para construirlo en la estandarización, el valor observado en mi muestra del promedio es 123.000, lo comparo con 120.000, hago la diferencia, y después divido sobre el desvío del estimador, que el desvío del estimador no es este, sino que es este sobre raíz de n, ¿está bien? Sí. Si hacen esa cuenta, díganme si está. Yo mientras tanto voy a ver si tengo. Sí. ¿Lo abrí o no lo abrí? Ahí. Profe, ¿Sí? yo en el
T crítico usé 0,975. No sé si lo hice mal o qué, pero ¿no es 1 menos alfa sobre 2? Yo consideré lo mismo que Dolores. Yo Yo también, profe. no estoy viendo quién habla, pero por la voz, ya voy conociendo Ok. las voces de a poco. No conozco las caras, pero sí las voces. Dolores, ¿por qué? Claro, está bien, pero ¿por qué dividimos la región de rechazo en dos? Fíjense cómo eran nuestras hipótesis. La hipótesis alternativa es de mayor, ¿sí? Es un test unilateral derecho. ¿Está? Claro, pero por eso usé, o sea, como está a la derecha, usé T, n-1, 1 menos alfa sobre 2. Claro, pero fíjate, vos tenés acá, Uno menos vamos alfa. a la gráfica para que lo vean. Yo tengo esta situación. Bajo la hipótesis nula, los precios de la casa están centrados en $120.000. ¿Sí? Esto sería la escala, digamos, esta sisa que está acá, sería la del estimador, ¿cierto? Yo me paso al eje de la T-Student, estandarizo, cambio la escala, y por todas estas cuestiones de las tres características que observamos, en vez de ser una Z, es una T-Student. ¿Está bien? Ahora, ¿cuándo voy a rechazar? Si yo observo casas que, supongan, saco una muestra y observé que en promedio son $90.000. ¿Eso va a conducirme al rechazo de la hipótesis nula? No, si el contratista está diciendo no excede los $120.000, bueno, si observo $90.000 de promedio es muy a favor de lo que dice el contratista. Todo lo que esté acá van a ser valores muy a favor. ¿Está bien? ¿Cuándo va a ser en contra de lo que afirma el contratista? Cuando observe valores muy altos. O sea que un test, en este caso, ¿y quién me dice la dirección del test? ¿Quién me determina la región de rechazo a dónde va a estar? La hipótesis alternativa, ¿cierto? Si hay de mayor, va a estar a la derecha. Si hay de distinto, va a estar a izquierda y derecha. Y si hay de menor, va a estar a la izquierda. ¿Sí? Cuando hay de distinto, yo a la región de rechazo la divido en dos partes. Por lo tanto, a la probabilidad de error de tipo 1 la divido en dos partes. Cuando es unilateral, a la probabilidad de error de tipo 1 la tengo en una sola zona. No tengo que dividirla en dos partes. Entonces, toda esta zona sombreada, ¿cuánto tiene que tener de probabilidad? Alfa. ¿Se ve eso? Profe, lo que pasa es que, o sea, yo pienso igual que Dolores porque está en el campus escrito eso. Yo lo tengo escrito en la teoría, por eso. Está mal. Claro, me parece bueno. que está mal subido. Sí, no, capaz, claro, que está mal subido en el campus. Sí. Además, miren, déjenme una cosita. Si todo el área vale 1 y el pedacito ese chiquitito es 0,05, ¿cuánto te queda en el resto? Si el alfa, la zona sombreada es 0,05, ese era el alfa, ¿no? Y todo vale 1, ¿cuánto es el resto? ¿Cuánto tengo acumulado de probabilidad hasta ese valor? 1 menos. Pero solo se decidiría si es bilateral. Exacto. Vos cuando es bilateral estás dividiendo el alfa en dos zonas. Y por eso tomás el alfa sobre 2. Ahí está el gráfico, ¿ves? Es 1 menos alfa. Claro, no, yo digo, sería perdón la Lili, Z. yo me pensaba, porque aparte esta teoría la preparé yo y digo, ¡ay, puse mal ahí! Pero bueno, acá está. Quizá la de la T-Student está mal. Creo que hacen referencia a la diapositiva 27. Acá está. Ahí está Esa. mal. Ahí está mal. Ujú. Es 1 menos Claro, alfa. por eso me Y confundía. acá también Porque está solo mal. lo saqué de ahí. Exacto. Y acá también. Claro. Sí, pero, o sea que ahí teníamos que borrar el Ahí 2. están los errores, muy bien. Gracias. Lo vamos a corregir entonces. Es diapositiva 27. Yo lo tengo que corregir, así que. Profe, Perfecto. Sí. pero entonces quedaría sin dividir 1 menos alfa. Sin dividir. Fíjense que, o sea, el error está en el T. Está el error. Acá no está el error, es alfa toda esa región. Y acá es
T de Digamos 1 que menos alfa. en el bilateral se divide y en el unilateral no. Sí, por lo que mencionaba recién Liliana, ¿está bien? En el bilateral tengo dos regiones, las dos regiones tienen que sumar alfa sobre 2. Esto fue un copie y pegue y después quedó, ¿sí? Copié este valor y después quedó acá el error. Muy bien. El ojo clínico de los chicos, muy bien, ¿eh? Viste que yo decía antes. Evidentemente no lo tuvo el que lo corrigió, el que lo revisó. Bueno, ahí está. Estaba bien en la de la Z, está mal acá. Perfecto. Bueno, después lo vamos a corregir eso. La cuestión es que entonces, para tomar la decisión, entonces, es un T de n-1, que es 4. Recuerden que la T de student depende, el parámetro de la T de student son los grados de libertad. Entonces es fundamental saber qué es T de student. T de student con 4 grados de libertad. La tabla la tenés cargada. Y no, pero a ver. Profe, yo ahí para ubicarme en la tabla de student no entiendo a veces, digamos, de dónde sale el 4 u otros números. No sé por qué la... El 4, fíjense que eso es n-1, que son los grados de libertad. N es el tamaño muestral. En nuestro caso, el tamaño muestral, para este ejercicio en particular, ¿cuántos son? 5 casas. ¿Está bien? Ah, claro, me faltaba el 1. Por eso no me daba. 5 menos 1, 4. Así que Claro, me faltaba poner el menos 1. el T crítico va a ser. Bien. Y acá, esto que estaba mal en la diapositiva, el T de 1 menos alfa, 0,95. ¿Sí? Viendo esto, fíjense que para cada fila hay valores distintos. Entonces, ¿por qué? Porque son distintas distribuciones cada una de estas filas. En particular, nosotros estamos buscando, fíjense que acá pone el T de T sub P. ¿Sí? Y deja acá a la derecha un pedacito de la curva. El T de 0,95, ¿qué significa? Que acumula 0,95 y deja a la derecha el 5, que es lo que nosotros estamos buscando en nuestro caso. ¿Sí? En este ejercicio en particular estamos buscando esa situación. Que deje a la derecha 5% y a la izquierda 0,95. Cuando lo vemos en la tabla, ese valor es 2,13. ¿Está bien? Y cuando tenemos que evaluarlo, entonces, ¿cómo va a ser la regla de decisión si vemos la figura? Perdón, ya me conocen a esta altura del cuatrimestre, que abre otra ventana el profe. ¿Cómo va a ser la regla de decisión? ¿Qué les parece? Viendo esta gráfica, ¿cuándo rechazan? Cuando es mayor a 2,13. Cuando el valor observado sea mayor a 2,13. Nosotros, ¿qué observamos en nuestra muestra? 1,43. 1,43. Entonces, ¿qué vamos a decidir? ¿Rechazamos o no rechazamos? No. No rechazamos. Como T observado no es mayor, o puedo plantear como T observado es menor, ¿sí? No rechazamos la hipótesis nula. ¿Está? Siempre que se toma la decisión, después se concluye. ¿Qué conclusión vamos a tomar? Fíjense que en general las conclusiones empiezan con citar el nivel de significación, ¿sí? Porque la decisión depende del nivel de significación. Entonces hay que citarlo. ¿Está? Con un nivel de significación del 5%, que fue el que usamos, ¿rechazamos o no rechazamos nosotros? No rechazamos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que no hay evidencia muestral suficiente para concluir H1, ¿sí? Para determinar H1. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es H1? Que el valor de las casas es mayor a los $120.000. ¿Está? Entonces, un nivel de significación del 5%, ahí atiendo. No existe evidencia muestral suficiente para concluir
que el valor promedio de las casas supera los $120.000. O podría decir, para contradecir al contratista. Otra forma de concluir. Sí. No, quería preguntar si ahí en la conclusión siempre se pone el nivel de significación en porcentaje o es irrelevante. No, eso depende un poco también de cada uno. Se puede poner en porcentaje, se puede citar en palabras. En palabras. Con un nivel de significación alfa igual 0,05. Y lo importante es que sepan que más allá de que acá está expresado como un porcentaje, el nivel de significación es una probabilidad. Que es... ¿Está? ¿Alguna otra duda? Cuando yo no rechazo, que otra forma de decir, podría preguntar, aparte de esto, en base a esto que hicimos recién, ¿los datos resultaron estadísticamente significativos? ¿Qué sería hacer? ¿Cuándo se dice que los datos son estadísticamente significativos? Cuando condujeron a un rechazo de la hipótesis nula. ¿Sí? Cuando hay evidencia muestral, los datos son estadísticamente. Entonces, en este caso, no sería estadísticamente significativo. Los datos no son estadísticamente significativos. Exacto. ¿Está? Acá figura... Perdón, que quiero decirles algo. ¿Por qué cuando ustedes vieron que cuando se rechaza la hipótesis nula, nosotros aceptamos la alternativa? Es decir, se está cumpliendo la alternativa. Mientras que cuando no rechazamos o no aceptamos la hipótesis nula, es decir, no la rechazamos, no decimos que esa hipótesis se esté cumpliendo. Decimos que no existe suficiente evidencia con los datos de esa muestra para que se cumpla esa hipótesis. ¿Por qué? Porque es una sola muestra. Estamos trabajando con un error, entonces no podemos decir que sí realmente se cumple lo que plantea la hipótesis nula cuando no la rechazamos. Decimos que bajo esa muestra no existe suficiente evidencia para rechazarla, es decir, para no decir que lo que plantea esa hipótesis no se esté cumpliendo. Ese es el motivo por el cual no decimos que se cumple lo que plantea la hipótesis nula cuando no la rechazamos, sino que con esa muestra no podemos decir que no se esté cumpliendo, pero a lo mejor sacamos otra muestra de la misma población y de igual tamaño y sí la podemos llegar a rechazar. ¿Se entiende cuál es el motivo? Mientras que cuando se rechaza la hipótesis nula hay suficiente evidencia estadística o hay significancia estadística para decir que la hipótesis alternativa se está cumpliendo o se cumple. Por eso acá para mí, la mejor conclusión de esto, como la pregunta es, ¿contradicen estos datos la afirmación del contratista? Entonces, como no rechazamos, no hay suficiente evidencia muestral para contradecir la afirmación del contratista. Esa sería la conclusión en términos del problema, la que yo daría, ¿va? Está muy bien. ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Acá en realidad en el ítem B nos pregunta justamente algo que repasamos ya cuando hicimos el ítem A. Tuvimos que hacer algún supuesto para llevar a cabo el apartado A. Supusimos que la variable X tenía una distribución del tipo normal. ¿Sí? Uy, perdón. Y el ítem C, ¿cuál es el error que podría estar cometiendo al tomar su decisión? Expréselo en términos estadísticos y en términos del problema. ¿Qué tipo de error estaríamos cometiendo? Primero, vamos a repasar, más allá de la decisión que tomamos acá, ¿qué tipos de errores se pueden cometer en una prueba de hipótesis? Rechazarla cuando era cierta, que era el 1 ese. Bien. O no rechazarla cuando había que rechazarla, que es este caso. Porque sería falsa. Bien, y ese es el error de tipo 2. Perfecto. Entonces, en este caso, ¿nosotros qué decisión tomamos?
en base a los datos muestrales. No la rechazamos. Así que, ¿qué tipo de error podríamos estar cometiendo en este caso en particular? El 2. El error de tipo 2. No rechazar una hipótesis nula que en verdad es falsa. ¿Está? Eso en términos de problema, en términos estadísticos, perdón, ya lo mencionamos, el error de tipo 2, que es no rechazar H0, cuando en realidad la hipótesis alternativa es la cierta, o H0 es falsa. Y en términos de problema, ¿esto cómo lo podríamos expresar? Que podríamos estar diciendo que el valor promedio de las casas no supera los $120.000, cuando en realidad sí supera los $120.000. Bien. ¿Está? Está perfecto. Acá está expresado distinto, pero está perfecta la conclusión la forma de expresar lo que tuvieron ahí. Que el contratista está en lo cierto, cuando en realidad podría decirle, no sé, a alguien que tiene, bueno, si vos tenés juntado hasta $120.000, seguro que casas con este hombre te van a alcanzar, y en realidad, no. ¿Está? Lili, no sé si querés agregar algo. No. Bueno, pasamos al 7. Se supone que una familia, quedé con el tema de la TED Student, que está mal, que tanto revisó, y me quedé ahí con esto. Me da bronca. No es culpa tuya, hay un revisor de la educación. Como si no se pudiera cometer un error, pero me quedé con bronca por eso. Pero, Bien. hay un revisor de todos nuestros trabajos. No, sí, pero son tantos detalles. Y bueno, pero bueno. Sí. Se supone que una familia gasta en promedio 500 pesos diarios. Una muestra aleatoria de 25 familias de una determinada localidad arrojó un promedio de gasto diario de 525, con un desvío estándar de 60 pesos. Suponga que la variable gasto se distribuye normalmente. Se supone que una familia gasta en promedio 500 pesos diarios. Eso ya es un supuesto. Usando un nivel de significación del 5%, dice, verifique si el gasto diario promedio de las familias de esa población difiere de 500 pesos. Así que está medio claro ya sobre qué parámetros vamos a postular una prueba de hipótesis, y también están un tanto claras las hipótesis. ¿Cómo serían las hipótesis? A ver. Mu igual a 500 y mu distinto a 500. Muy igual a 500, muy distinto de 500. Muy bien. ¿Sí? Porque lo que plantea acá, se supone que una familia gasta en promedio, nos está dando como una igualdad. Se gasta 500. No dice gasta menos de 500, que ya eso sería muy menor de 500, y eso ya sería una hipótesis alternativa. ¿Está? Y en la pregunta, de hecho, ya nos está planteando como que vamos a investigar si los promedios son distintos de 500. Bien. Acá está quién es mu, gasto diario promedio de las familias. La hipótesis, como bien dijeron, mu igual a 500, mu distinto de 500. Nivel de significación que vamos a usar, nos lo cita acá, 0,05. Se selecciona una muestra de tamaño n igual 25. Bueno, ahí ya lo dice entre paréntesis, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué nos dispara que sea una muestra de tamaño 25? La posibilidad de que se use la TED Student. Bien. ¿Qué más tiene que estar presente? Encima y que sea normal o no, para saber. Acá en nuestro caso nos lo dice, ¿no? Ya en el enunciado hace este supuesto. Suponemos que la variable gasto diario se distribuye normalmente. ¿Conocemos el desvío estándar poblacional? No, conocemos el muestral. El muestral, porque nos dice, una muestra arrojó porque a veces al alumnado, ¿qué le pasa? Lee desvío estándar y dice, bueno, pero si ahí está, es 60 el desvío estándar. Claro, sí, está bien,
pero ¿es muestral o es poblacional? Y viene de una muestra. Una muestra arrojó tales resultados. Entonces este 60 pesos no es un sigma, sino que es S. ¿Está? Bien, muy bien. Entonces esas tres condiciones van a hacer que después cuando hagamos la estadística de prueba, caigamos en una T-student. ¿Está? Este me parece que sí, también lo había revisado. La estadística de prueba va a ser una T-student por estas tres características que se presentaron. Estandarizo, ¿sí? Cuando estandarizo, en mi muestra en particular, ¿qué observé? 525 pesos, ¿sí? Lo que estoy postulando en H0, que es que el promedio vale, toma un valor de 500 pesos. Y el desvío estándar del estimador no es este 60, sino que es 60 sobre raíz de n, ¿sí? Eso, si quieren hagan el cálculo por las dudas, pero me parece que lo que nos da es este resultado. Sí, profe, me da igual. Bien. En este caso en particular, ¿qué tenemos? No sé si lo abrió. Ahí está. Una situación de distinto. Por lo tanto, nosotros bajo la hipótesis nula estamos postulando que los gastos diarios son de 500 pesos. ¿Sí? Valores muy alejados a la izquierda o muy alejados a la derecha nos van a llevar o nos van a conducir a un rechazo. Hay dos regiones de rechazo, es un test bilateral, lo vimos por lo postulado acá. Tenemos dos regiones de rechazo y entonces vamos a establecer los valores críticos, los valores que nos llevan al rechazo. La distribución del estadístico de prueba, cuando lo estandarizamos, por lo visto que la muestra era pequeña, sigma desconocido y X tiene distribución normal, es una T-student. ¿Con cuántos grados de libertad? 24. 24. Entonces nosotros acá tenemos una T-student con 24 grados de libertad. La región de rechazo se dividió en dos partes, ahora me quedé traumado con esto, y en esas dos partes, ¿cuánto suma? En las dos suma 0,05. Por lo tanto, en cada región hay 0,025. Bien. Y acá tengo un T que no depende de las tablas que se usan, y si uno usa la aplicación uno va a encontrar ese valor negativo, pero en esta tabla en particular nos está dando siempre valores positivos. Fíjense que el T está a la derecha del 0. Son valores positivos, valores de T que acumulan una probabilidad mayor que 0,50, o sea, a la derecha del 0. Así que estos valores van a ser todos positivos. No tengo en esta tabla el T de 0,025. Vamos a la distribución que nos corresponde a nosotros, que es la de 24 grados de libertad. No tengo el T de 0,025, como me dijeron ustedes. Pero sí tengo el T de ¿cuánto? O sea, Es su complemento. este T no lo encuentro, pero sí tengo este. ¿Está bien? Entonces, si tengo este, ya sé que el otro es el opuesto por la simetría de la distribución. ¿Bien? El T de 0,975 y 24 grados de libertad es 2,06. Así que el opuesto, menos 2,06, y ahí tengo los dos valores críticos. ¿Está bien? ¿Qué observé yo en mi muestra? ¿Cuánto nos dio el estadístico de prueba para esta muestra en particular? 2,08, ¿sí? Entonces, ¿qué decisión tomaría? La rechazaría. Rechazaríamos, ¿sí? Estamos muy al límite. Está muy al límite, pero tomaría la decisión de un rechazo. ¿Está bien? Porque es un valor mayor que el crítico. O sea, caí acá. Y si ¿Lo ven a eso todos? ser igual al valor crítico se rechaza también. Porque Fíjense que mayor o igual. Fíjense que nosotros... Perdón, Lili, te estaba pisando. No, que les decía que si llega a ser igual al valor crítico también se rechaza.
Si la estadística de prueba da exactamente igual al valor crítico, también se rechaza. Incluye el igual en el rechazo. Y en este caso, nosotros, fíjense que estamos en 2,08. Y fíjense que acá se puede ver, nosotros vimos 525 en promedio. Claro, bien justito ahí, muy al costadito ahí de donde empezó la región de rechazo. ¿Por qué estandarizamos? Y siempre se estandariza por esta cuestión de usar las tablas. ¿Está? Rechazamos y ¿cómo concluyen? Hoy hice trabajar más a los alumnos. Con un nivel de significación del 5%, existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Sí, pero bien, en términos de problema. En términos de problema, El valor absoluto de T, de la observación de T es no, igual a... eso sería la regla de decisión. Como T observado es mayor que el T crítico, lo puedo plantear en valor absoluto porque es bilateral, rechazo H0. Y en términos de problema, la conclusión ya sería, había estado en un nivel de significación, existe el evidencia gasto muestra familiar suficiente. promedio es diferente a 500. Perfecto. ¿Está? Existe evidencia muestral suficiente para concluir que el gasto promedio de la familia difiere de 500 pesos. En este caso, ¿los datos resultaron estadísticamente significativos o no? Sí, nos condujeron al rechazo de la hipótesis nula. ¿Está? ¿Alguna pregunta respecto a eso? No, profe. El ítem B, ¿cuál es la estadística de prueba? ¿Y cuál es la distribución de esta bajo la hipótesis nula? Esto en realidad lo estuvimos repasando en forma teórica, pero nosotros tenemos que la estadística de prueba, que es esta estandarización que está acá, ¿qué tipo de distribución tiene? Una T, en este caso n-1, que para nuestro caso en particular, que sería n-1. 24, ¿está bien? Eso, bajo la hipótesis nula, tiene esta distribución. Vamos a ver el ítem C. Calcule un intervalo de confianza del 95% para estimar el gasto diario promedio de las familias de esa localidad. Interprete el intervalo obtenido. Intervalo de confianza del 95%, ¿sí? ¿Cómo construíamos un intervalo de confianza? Estimación puntual más o menos el margen de error. Ese margen de error era un valor de T o de Z por el error estándar del estimador en la muestra, ¿sí? El valor de T o de Z de que dependía si usaba Z o T. Lo mismo que estuvimos verificando recién. Si era una muestra menor que 30, X se distribuye normal y sigma desconocido, íbamos a usar una T. Que la T sería una T de 24 y 1 menos alfa sobre 2. Alfa para un intervalo de confianza de 95%, ¿qué sería? Alfa sería 5%. Así que la T que va a ir acá, ¿qué sería? T de 24 y 0,975. ¿Me siguen? Que en realidad es la misma que usamos recién. Por el error estándar del estimador, que es esto que está acá. ¿Sí? Cuando sumamos y restamos, esto si quieren verifíquenlo, pero por lo visto está bien. A la estimación puntual le sumamos el error estándar y nos da 549,77. Hay un error ahí. Mira. ¿Cómo? En la conclusión, en la interpretación hay un error, porque el intervalo de confianza es del 95 y dice con una confianza del 90. Ahí está. Esto, a ver, porque yo lo estoy corrigiendo sobre este, pero no es el que está subido ahora. No, yo me imagino que no es bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Entonces, ahí está construido el intervalo. ¿Lo ven a todos a eso? Sí, profe. Con una confianza de 90. Fíjense, el test que hicimos era bilateral.
El nivel de significación que usamos fue de 5%. ¿Está bien? Yo construí un intervalo de confianza del 95%, o sea que el nivel de error de este intervalo es del 5%. Esta otra forma de llevar a cabo prueba de hipótesis para un test bilateral, por ejemplo. A ver, construimos el intervalo de confianza. ¿Contiene el valor postulado bajo la hipótesis nula ese intervalo de confianza? No. No. Justo, por un poco no. Quiere decir que rechazamos bien. Entonces, si yo construyo un intervalo de confianza del 95% y este intervalo, no cubre al valor que postulé bajo la hipótesis nula, me lleva o me conduce al rechazo de esa hipótesis nula. ¿Está? Eso es lo que quiere mostrar el ejercicio en este caso. Profe, perdón, ¿podés repetir eso? ¿Sí? En la prueba de hipótesis del enunciado del ítem A, ¿sí? Nosotros nos planteamos una prueba de hipótesis bilateral en donde postulábamos que el parámetro mu era igual a 500. ¿Sí? Y en el ítem C establecimos un intervalo de confianza para estimar el parámetro mu. ¿Está bien? En base a los resultados de la muestra, ¿cómo hacemos esa estimación por intervalo de confianza? Estimación puntual más o menos el margen de error. Cuando armamos el rango de valores en el que presuponemos está el parámetro, obtenemos este intervalo. Ese intervalo, que es del 95%, ¿sí? ¿Cubre al valor que yo postulé en la hipótesis nula? Claro, por poco, pero lo cubre. No, no lo cubre. Ah, no, porque es mayor. No, por poco no lo cubre. Claro. Cuando arma el intervalo va desde acá para allá, ¿sí? No lo cubre. Claro. Entonces eso me llevaría a un rechazo de la hipótesis de que sea 500. ¿Está bien? Los intervalos de confianza me Si permiten constatar o corroborar si yo rechacé o no rechacé bien una hipótesis nula. Cuando yo hago un intervalo de confianza que no rechazo la hipótesis nula, ese intervalo va a contener el valor del parámetro que yo postulé en la hipótesis nula y que no rechacé. Mientras que cuando yo rechazo la hipótesis nula, el valor ese que yo postulé no va a estar contenido en el intervalo de confianza. Entonces, es una forma de corroborar si rechacé o no rechacé bien la hipótesis nula. Para eso se hacen los intervalos de confianza a continuación de una prueba de hipótesis. ¿Entendió? Profe. Sí. Y si yo hubiese hecho un intervalo de confianza del 99%, tiene que tener el mismo error que vos postulaste en el alfa, Claro, sí, porque si no me parecía porque me iba a dar más grande el intervalo. Claro. No, tenés que usar el mismo nivel de confianza, es decir, el mismo nivel de confianza que utilizaste para el nivel de significación. Claro. En otras palabras, que te cubra la misma área de probabilidad. Tener el mismo área de probabilidad para la prueba de hipótesis que para el intervalo de confianza. Está. Ahí está bueno. la operación abajo. Si vos construís un intervalo del 90%, estarías probándolo con un nivel de significación del 10%. Claro, y como yo había planteado, el 99% sería el 0%. Sería para un test más... Del 1%. Del 1%. Claro. Ahí en la última diapositiva habla un poco sobre los niveles de significación. Cuando yo achique el nivel de significación, es menos probable rechazar la hipótesis nula, porque las áreas van a ser más chicas.
las regiones de rechazo se achican. ¿Sí? Se le dice un test más conservador, porque es más difícil de rechazar la hipótesis nula. Si yo paso del 5 al 10%, hay más probabilidad de estas regiones serían más grandes, porque partiría de una región por acá y por acá. Y en esos casos los test se dicen, hay alguna bibliografía que lo llaman test más liberal que el del 5%. ¿Sí? A medida que aumenta el nivel de significación, el test se vuelve un poco más liberal y cuando son más chicos, más conservadores, porque es más difícil de rechazar esa hipótesis nula. Provincia de Buenos Aires, Federal. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta teórica? Yo voy acá, para que no sea tan larga la clase, voy a parar la grabación.